de Israel, que se celebra por 8 días a partir del próximo domingo, o sea, de hoy en 8. Y está muy acorde con lo que es el templo y con lo que es lo que se conoce en el hebreo como la Kedushá. ¿Qué es la Kedushá? La santidad. Amén. Es una historia que está dentro de los libros que se llaman apócrifos o extracanónicos, que no entraron en el canon bíblico, que en lo personal creo que debió haber entrado en el canon bíblico. ¿Por qué no fue incluido dentro del canon bíblico? Porque ocurrió en lo que se conoce como la época de del silencio. Se conoce como la época del silencio. Déjenme grabar porque si no. Ok, entonces, déjenme ver por acá porque no se está grabando. Okay. Se conoce como la época del silencio. Recuerde que el Eterno se disgustó con el pueblo de tal manera que hubo un tiempo de silencio. Un tiempo de silencio en el cual, shalom al hermano Luis Matarrita, muchas bendiciones. En esa época de silencio, lo que nosotros conocemos, ¿cuál es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, del Tanakh? ¿Cuál es el último libro del Tanakh, del Antiguo Testamento? Malaquías. Y entonces el último profeta se llamó Malaquías en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, y ese cierra lo que es el Tanakh, lo que se llamó Antiguo Testamento. La gente dice que de Malaquías a Mateo, pero realmente no es de Malaquías a Mateo, es de Malaquías a Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue profeta, ¿verdad? Que es descrito. Entonces, de profeta a profeta pasaron 400 años. A ese tiempo se le conocen como los 400 años del silencio, en el cual el Eterno, enojado con su pueblo, no habló a través de profeta. Pero siempre Él estuvo en control y siempre estará en control de todas las cosas. Amén. Entonces, en esa época, en ese lapso de los 400 años, ocurre un acontecimiento que usted sabe, cuando usted, por ejemplo, lee en el libro de los jueces, el libro de los jueces constantemente dice, Israel volvió a hacer lo malo, Entonces, era entregado en manos de pueblos enemigos, entre ellos los filisteos, entre ellos los madianitas, ¿verdad? Si usted se lee el libro de los jueces, usted va a encontrar todo ese tipo de descripciones, y que el Eterno levantó a Otoniel, levantó a Gedeón, levantó a Sansón para libertar al pueblo una y otra vez, cada vez que el pueblo se volvía a él. Bueno, en ese actuar del Eterno también, en esta época de los 400 años, se levantaron varios imperios. Amén. Se levantó el imperio griego, los medo-persas, los griegos y todos estos que están profetizados en la Biblia. Pero vamos a hablar sobre la historia de Hanukkah. La palabra Hanukkah aparece en la Biblia y significa dedicación. Hanukkah significa dedicación. Amén. Se escribe así. Algunos lo escriben con J, pero realmente en el hebreo no hay J, ¿verdad? Hanukkah. Ok. Entonces, y ya le voy a contar un poquito la historia. Hay una historia, que no se puede verificar si es verdad o es mentira, pero realmente no nos vamos a basar tanto en la historia, sino o en esa leyenda o en esa historia que se cuenta de Hanukkah. Antíoco Epífanes IV, cuando invade Jerusalén, ellos toman control de todo Jerusalén, toman control del templo, ¿verdad?
y quitan todo lo que, ya lo vamos a ver, pero le estoy haciendo un resumencito para que nos ubiquemos en la historia. Ellos toman el control, prohíben el sacrificio al Eterno, prohíben celebrar Shabbat y todo lo que contenga, con lo que lleve adoración al Eterno, Él lo quita, sacrifican cerdos en el altar y otra especie de animales, profanando el altar. Se levanta una familia de sacerdotes llamados los macabeos, ¿verdad? De los macabeos, y ellos pelean contra el ejército de Antíoco Epífanes, logran vencerlo y retoman el control, y el altar que había sido profanado, ellos lo vuelven a levantar y tienen que rededicar el altar, volver a santificar ese lugar para poder ofrecer los sacrificios al Eterno. ¿Okay? La leyenda dice, o la historia dice, que para encender la menorá, ¿sabe qué es la menorá, verdad? Los candelabros, lo que llaman candelabros de 7 brazos, que realmente su nombre es menorá, candelabro es otra cosa. Entonces, para encender esas menorá no alcanzaba el aceite. Entonces, había solamente un poquito de aceite de oliva preparado de la manera que el Eterno lo había establecido en el libro de Levíticos, la orden que le había dado a Moisés. Entonces, para ellos ir y preparar ese aceite y volver otra vez, no alcanzaba aceite porque tenían aceite solamente para un día. Bueno, la historia dice, o se cree, que el aceite que los sacerdotes utilizaron duró los 8 días. ¿Verdad? Entonces, se habla, por eso a Hanukkah se le conoce como el Festival de las Luces o la Fiesta de las Luces. ¿Ve? Entonces, por ese motivo. Es una historia que está ahí, pero la enseñanza no está basada en esa historia o en esa leyenda, porque no se sabe si es verdad o es mentira, pero sí los acontecimientos que ocurrieron. Amén. Entonces, el festival vamos a entrar en materia. Entonces, el festival de la dedicación. Entonces, Hanukkah significa dedicación. Eso significa Hanukkah. Entonces, cuando se levantó el tabernáculo o el Mishkan en el desierto, hubo un Hanukkah, o sea, una dedicación. Cuando Salomón levanta el templo que el Eterno le ordenó levantar, ¿qué hizo Salomón? Un Hanukkah, una dedicación. Eso significa Hanukkah. Amén. Entonces, el festival de la dedicación o el festival de las luces fue establecido como una conmemoración de la purificación y la rededicación del templo en Jerusalén, la remoción del antiguo altar contaminado y la restauración del servicio a Elohim, Yahweh. Hanukkah es una festividad para celebrar la victoria que Elohim dio a su pueblo a través de los esfuerzos de la familia de los macabeos. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 164 antes de Mashiach, antes de la venida de Yeshua. 164 años antes ocurrió este acontecimiento. Amén. Entonces, vamos a tocar elementos en esta enseñanza que no la voy a poder terminar hoy, porque es mucho. Pero para que lo anoten los que están anotando. ¿Qué nos enseña Hanukkah? Número 1, no asimilarnos o no asimilarse a las cosas de este mundo, que es lo que el Padre nos ordena a nosotros. Número 2, no a la idolatría. No a la idolatría. Número 3, no al helenismo. ¿Qué es helenismo? Con H. Helenismo es la cultura griega. No aceptar la cultura griega. Número 4, no a la usurpación. Y número 5, el llamado al arrepentimiento. Eso nos enseña Hanukkah a nosotros. Esos 5 puntos. Hoy veremos si acaso 1 o 2. ¿Cuál es la relación del segundo templo y Hanukkah? Ok, el primer templo fue construido ¿por quién? ¿Cuál fue el primer templo?
el de Salomón. Ok, recordemos que Israel, ya conformado solamente por la casa de Judá, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Ese templo Nabucodonosor lo destruyó, ¿verdad? Que le arrancaron todo el oro y todas las bellezas que tenía el templo y se lo llevaron, que se llevaron los vasos que eran consagrados para el servicio al Eterno, vasos de oro, vasijas de oro y todo eso, ¿verdad? Y que luego el hijo de Nabucodonosor, que tomó el vaso para tomar vino, ¿verdad? Y luego apareció la mano en la pared que le escribía Teque Tekel Menen Lupasin. ¿Sí lo han leído, verdad? Dígame amén, aunque por lo menos para avanzar, ¿verdad? Sí lo han leído, por lo menos. ¿Ok? Entonces, y que ese hombre, ahí se le acabó el reino, ¿verdad? Y ahí es cuando se levanta Darío y Ciro. Ok, perfecto. Estoy haciendo un repaso de la historia. Ok. Entonces, cuando se levanta Ciro, profetizado en el libro de Isaías, capítulo 45, ¿verdad? Fue el que ordenó que el pueblo judío volviera a su tierra. En la época de Esdras y en la época de Nehemías, ¿verdad? Entonces, ellos hacen y van, reconstruyen los muros. Esa historia la puede ver en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, y restauran el templo, vuelven a reconstruir el templo. Entonces ya ese es, bueno, aunque sí es el primer templo, es la reconstrucción, ¿verdad? Del templo de Salomón. Entonces, para saber los orígenes de la festividad de Hanukkah, necesitamos dar un vistazo a los acontecimientos sucedidos en el segundo templo durante la invasión greco-siria. Recordemos que el primer templo dedicado a Yahweh fue construido por el rey Salomón, el hijo del rey David, entre el año 966 al 959 antes de Mashiach. Este templo fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Mashiach. Durante el reinado de Nabucodonosor, quien capturó a los judíos y se los llevó a Babilonia como exiliados, como había sido profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Jeremías 25, 10 al 12. Se lo leo, dice: y haré desaparecer de ellos la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será una ruina desolada. Está hablando sobre Jerusalén. Estas naciones servirán al rey de Babel durante 70 años. Cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babel y a aquella nación y a la tierra de los casditas por sus pecados, declara Yahweh, y la convertiré en desolación perpetua. Pero 70 años después, los babilonios fueron conquistados por el imperio persa. Y tenemos una de las profecías más sorprendentes de toda la Biblia, en Isaías 44 y en Isaías 45, porque menciona inclusive el nombre del rey Ciro el Grande, quien permite el regreso de los judíos de su cautiverio y la construcción del segundo templo entre el 537 al 515 antes de Mashiach. El segundo templo es el que estaremos hablando en este estudio. Para que ustedes tengan una idea cómo era el templo en Jerusalén. De hecho, esto es una foto original, pero de una maqueta que hay en Israel, que me la compartió mi maestro. Así era como se miraba el templo en la época de Yeshua. Y más o menos lo que era en la época que ellos reconstruyeron. Una hermosura. Y por dentro es una hermosura. Entonces,
¿Tiene que ver Hanukkah con el segundo templo? Claro que sí. Isaías 44, versículo 26. Vamos a leer 2 versos de este capítulo. Isaías 44, versículo 26 y 28. Dice: yo soy el que afirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Yo soy el que dice a Jerusalén: volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Y cuando está hablando ahí, yo levantaré sus ruinas, se está refiriendo al templo, que ese templo había sido destruido. Pero esto es una profecía años, muchos años antes de el rey Ciro. Verso 28. Yo soy el que dice a Ciro: él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás cimentado. Esa profecía, aún antes de que, porque el Eterno habla antes de que las cosas pasen. Amén. Entonces, después, entre el año 355 antes de Masías, se levanta un hombre llamado Alejandro Magno. ¿Han escuchado? Eso está hasta en la historia secular, ¿verdad? Hasta en la historia secular se conoce la vida de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Cuando se levanta este hombre y que llegó al poder, él fue un poderoso gobernante y probablemente el mejor estratega militar de todos los tiempos. Un hombre sumamente joven. A los 30 años ya había conquistado, había expandido su imperio desde Grecia hasta la India. ¿Verdad? Es sumamente, o sea, estamos hablando que Grecia está en Europa y la India está en Asia. ¿Ya? Para que usted vea más o menos la magnitud de lo que había conquistado este hombre ya a los 30 años. Un estratega militar sumamente poderoso. Siendo el imperio más grande que se había visto, esto hizo que la cultura helénica o griega se difundiera a través de todo el mundo conocido. En el imperio hubo una mezcla de ideas, pensamientos, culturas y religión, además de que el idioma que se adoptó fue el griego en su territorio. Él era griego, hablaba griego, impuso que en todo su imperio se hablara griego. Entonces, como dentro de ese territorio se encontraba Israel, ¿qué pasa? Por eso es que en la época de Yeshua se hablaba griego. Si lo vamos entendiendo. Mira qué importante es entender estos datos para entender también lo que es el Nuevo Testamento y entender la historia bíblica. Dado que la influencia griega era contraria a las enseñanzas de la Biblia, se adoptó el criterio de que solo aquellos libros que hubieran sido escritos antes de la era helenística pudieran ser incluidos en el canon bíblico judío, el Tanakh, ya que eran considerados libres de la corrupción de las ideas griegas y de las filosofías de Platón y de Aristóteles, quienes fueron difundidas entre los judíos. A la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 antes de Masías, su imperio fue dividido entre sus 4 generales: Ptolomeo, Soter, Antígono, el que le llamaban el tuerto, me imagino que le faltaba un ojo, no sé, Lisámico y Seleuco, Nicator. Y Judá quedó bajo el territorio de Ptolomeo en el año 198 antes de Masías. 198 años antes de que viniera el Mesías, Yeshua, ocurrieron este acontecimiento. ¿Okay? Pasó a ser parte del imperio Seleudita. Después de la victoria
de Antíoco III, el Grande, en la batalla de Panio, cerca de Cesarea de Filipos, algunos comentaristas bíblicos ven esta batalla como la mencionada o la profetizada en el libro de Daniel. O sea, todos estos acontecimientos ya habían sido profetizados en el libro de Daniel. Pero ¿qué es lo extraordinario aquí, hermano? Que esto se va a volver a repetir. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ir a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 15. Dice Daniel 11:15: después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. Entonces, los judíos desde los tiempos de Alejandro el Grande habían sido respetados en su cultura y religión. Inclusive Ptolomeo II pidió ayuda al sumo sacerdote para la traducción del hebreo al griego de la Biblia para su biblioteca en Alejandría, y los mejores 70 eruditos judíos participaron para hacer la Biblia, para traducir la Biblia del hebreo al griego. Esta fue la primera traducción que existió en la historia de la Biblia, que fue traducida del hebreo al griego, y esta Biblia existe actualmente conocida como la Septuaginta, y de ahí se deriva todo lo que nosotros conocemos, todas esas Biblias que tenemos en la mano, Reina Valera del 60, porque ese fue el canon que adoptó la Iglesia Católica para traducir la Biblia, y que es una traducción un poco cuestionada, sobre todo ya la manipulación que hicieron luego los católicos. Amén. Entonces, en todo este mapa es el territorio de la conquista de Alejandro Magno. Todo eso, todo ese mapa, hermano, si usted lo ve, yo luego les voy a pasar el PDF para que ustedes lo puedan examinar, la tremenda grandeza que había en ese territorio. Ok, entonces, pero esto cambió drásticamente cuando Antíoco IV, o sea, todos los anteriores reyes habían respetado de alguna manera la cultura hebrea, hasta que se levanta Antíoco IV, hijo de Antíoco III. Cuando subió al poder, él se hizo llamar a sí mismo Epífanes. Por eso se le conoce como Antíoco Epífanes IV. ¿Qué significa Epífanes? Del griego Epífanis, que significa Dios manifestado. O sea, y a esto se le conoce como culto imperial. Como culto imperial. En Roma, todos y cada uno de los emperadores eran adorados como Dios. Faraón era un dios. Antíoco Epífanes toma y se autodenomina Dios. ¿Ven? Entonces todo aquel que le sirviera a estos emperadores estaban sirviendo a un Dios que no es nuestro Dios. Amén. A eso se le conoce como culto imperial. Este rey greco-sirio de la dinastía Seleucida capturó Jerusalén y saqueó el templo del Eterno en el año 168 antes de Mashiach. Su objetivo era el de imponer la cultura helénica o la cultura griega, y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Para ello eliminó los sacrificios diarios en el templo,
según los requerimientos escritos en el libro de Levíticos. Profanó el templo, erigiendo una estatua de Zeus. ¿Qué hizo? Metió al dios Zeus en el templo de Yahweh. De ese nombre, Zeus, que en latín viene siendo Jesús, y que al español terminó siendo Jesús. De ahí se derivan los falsos nombres por el cual nosotros conocimos, que gracias al Padre, que Él nos ha dado ahora entendimiento y conocimiento, y para eso estudiamos la palabra, para poder restaurar los nombres Kadosh. Amén. Entonces, oiga bien, para ello eliminó los sacrificios en el templo según los requerimientos escritos en el libro de Levíticos, profanó el templo erigiendo una estatua de Zeus e hizo sacrificios de cerdos a este dios griego en el altar del templo. Esto fue una semejanza de la abominación que causa desolación que describió el profeta Daniel. Esta fue la imagen que levantaron dentro del templo de Adonai. Ese es Zeus. Zeus. Y si usted ve las imágenes, cuadros del que llaman Jesús, es parecido. Daniel capítulo 11, versículo 31. Oiga bien lo que dice Daniel muchos años antes de que esto acontezca. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza. Suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es abominación? Este ídolo abominable que lo metieron dentro del templo. O sea que el templo de Yahweh fue dedicado a Zeus. Además, comenzó a perseguir a los judíos. Se dice que murieron más de 100,000 judíos. Y prohibió cualquier modo de adoración a Elohim. La observancia del Shabbat la prohibió. ¿No siente usted que es el mismo espíritu que se mueve hoy en día dentro de la cultura religiosa de hoy en día? Dentro del sistema religioso. Y por eso yo lo llamo sistema, porque es un sistema religioso. Oiga bien, prohibió cualquier modo de adoración a Elohim, la observancia del Shabbat y los Moedim. Es el mismo espíritu que dice que ya eso pasó, que eso es de los judíos, que eso es de la ley, que ya no hay que celebrar eso, pero celebran Navidad. Oiga bien, dice, prohibió la observancia del Shabbat, los Moedim, la Brit Milá, que es la circuncisión, y en su gobierno mandó que el pueblo consumiera alimentos considerados impuros, resultando en severas persecuciones y en una revuelta contra su gobierno. Cualquiera que no se sujetara a esto que él estaba mandando, los mandaban a asesinar. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice, a los que violen el pacto, él los seducirá con engaños. Pero el pueblo que conoce a su Elohim se le opondrá con todas sus fuerzas. Eso lo dice Daniel. Él vendría. ¿Y a qué espíritu le habla esto a usted? Este es el espíritu del antimesías. El espíritu del anticristo es este. Esto volverá a acontecer en los últimos tiempos. Porque él probará lo que es verdadero de lo que es falso. Esta posición del pueblo de Elohim que describe el profeta Daniel tuvo su cumplimiento en la rebelión macabea que se inició en el año 167 antes de Mashiach, liderada por el sacerdote Matatías el Asmoneo,
y sus 5 hijos. Los macabeos lideraron a los judíos en la pelea contra la ocupación greco-siria y vencieron el ejército de Antíoco IV en contra de todas las probabilidades, obteniendo su libertad y creando un poderoso reino que sobrevivió hasta que fueron conquistados por los romanos en el año 63 después de Yeshua. Amén. Amén. Estos eventos sucedieron durante el periodo intertestamental, o sea, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted no está familiarizado con este periodo en la historia, puede referirse o puede estudiar los libros apócrifos Primera y Segunda de Macabeos, así como también los textos del historiador Flavio Josefo. Pero vamos a utilizar el libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos hoy se consigue fácilmente en la aplicación. Bueno, yo lo tengo escrito y lo tengo en aplicación. Usted la puede encontrar en la Dios Habla Hoy que tenga los extracanónicos o deuterocanónicos. Macabeos capítulo 1, versículos 10 al 15. Vamos a leer bastante en esta media hora, así que ponga atención y anote lo que pueda. Como le digo, yo luego les voy a pasar el PDF porque no lo puedo terminar hoy. Vamos a darlo la otra semana si el Eterno lo permite. En el primer libro de Macabeos, que es un libro histórico de acontecimientos que fueron reales. Esto no es leyenda, esto no es cuento inventado, esto ocurrió. Antíoco Epífanes y costumbres paganas en Israel. En Macabeos, primera de Macabeos 1:10 dice: de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones, o sea, gente del mismo Israel, del mismo pueblo judío. Hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos ha venido muchas calamidades. Mire qué tremendo. Y eso es lo que muchas veces la gente busca, asociarse con cierto tipo de personas, dizque para que les vaya bien. Verso 12. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Verso 14. Construyeron un gimnasio en Jerusalén. Un gimnasio. ¿Qué es un gimnasio? Por lo que yo veo aquí, ninguno vamos al gimnasio, ¿verdad? Pero sí lo conocen, ¿verdad? El que sea por fuera. Oiga bien, entonces dice, construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. ¿Quiénes acostumbraban a ir al gimnasio? Los paganos. Verso 15. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Usted sabe que la circuncisión, al Brit Milá, es el pacto que el Eterno estableció desde Abraham para su pueblo Israel, como señal de un pacto con Elohim. Amén. Y ellos, después que se adhieren a estas costumbres de los paganos, se hicieron una cirugía para revertir la circuncisión, porque ya no querían representar a Adonai. Terrible. En segunda de Macabeos, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice: Antíoco IV y Jason introducen el paganismo en Israel. Dice: cuando Seleuco murió, le sucedió a Antíoco, conocido como el nombre de Epífanes. ¿Qué significa Epífanes? Dios manifestado. ¿Ok? Entonces Jason, hermano de Onías,
compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Nadie puede comprar con dinero un ministerio, y menos aquel al que el Eterno jamás le ha dado ministerio. Porque el cargo de sumo sacerdote, el cargo de sacerdote le correspondía solamente a la tribu de Leví. Y el cargo de sumo sacerdote solamente lo podrían llevar los descendientes directos de Aarón. Y este tipo llamado Jason, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mire qué tremendo. Dice, en una entrevista con el rey, ¿con cuál rey? Con Antíoco Epífanes, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si le autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega. Y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía, de donde surgió esa ciudad Antioquía, de Antíoco, en honor a Antíoco. Y si nos hacen ciudadanos, es como decir la gente, miren, si me hacen ciudadano americano, que todo el mundo quiere ser ciudadano americano. Así como ellos establecieron que el griego era el idioma oficial, usted ve, hoy el inglés es el idioma que se utiliza universalmente. Verso 10 dice, el rey le concedió lo que pedía, y desde que Jason tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas, o sea, entre los judíos, la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupolomeo. Este Ptolomeo es el mismo que fue enviado a hacer tratados de amistad y alianza con los romanos. Jason suprimió además las costumbres conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ellas. Entonces, amados hermanos, el primer punto es la enseñanza que nos deja Hanukkah a nosotros, es de no asimilarnos. ¿Qué es no asimilarnos? No te adaptes a este mundo. No te conformes a las costumbres de este mundo. Eso es lo que quiere decir asimilar. No asimilarnos. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 12, 29 al 32. Deuteronomio 12, 29 al 32 dice, cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate, cuídate, que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. ¿Qué dice? No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. O sea, esto es lo que el Eterno le está diciendo a Israel, todavía estando en el desierto. Dice, él te va a entregar una tierra, pero no hagas como hacen las naciones. Verso 31. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Verso 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás.
Haz conforme lo que el Padre dice. Ni más, ni menos. No le añadas, pero tampoco le quites. Segunda de Macabeos 4, 12 al 7 dice: se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela y hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra gimnasio? ¿Sabe qué significa gimnasio? ¿Alguien sabe qué significa gimnasio? Ok. Aquí yo le puse un paréntesis porque le puse el significado. Gimnasio viene del latín gymnasium y del griego gymnasion, que está derivado de gymnase, que significa hacer ejercicios desnudos. Entonces la palabra gimnasio significa desnudez. ¿Y usted ve cómo va la gente al gimnasio? Prácticamente con esas licritas pegadas al cuerpecito, las mujeres ahí, ¿verdad? Y los hombres aquí. ¿Ah? Es un culto al cuerpo. Verso 13. Dice, y de gimnos desnudo, porque era costumbre en Grecia practicar los ejercicios sin llevar ropa. Una inmoralidad total. Ahora, ¿es malo hacer ejercicio? No. Lo malo es adaptarse a las cosas de este mundo y hacer las cosas como las hace el mundo. Ok, la extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jason hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores y a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y verdugos. Porque la violación de las leyes divinas no quedan sin castigo, como lo demuestra la historia siguiente. Todo aquel que quebrante el mandamiento por querer agradar al mundo, tarde o temprano pagará las consecuencias, porque ninguno que quebrante la ley del Eterno, amado hermano, le irá bien. Amén. ¿Qué dice la orden divina? Juan capítulo 17, verso 14 al 17. 14 y 17. Juan 17, 14 al 17. Dice, Juan capítulo 17, Evangelio de Juan. Yohanan dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No asimilarnos al mundo. ¿Qué dijo el maestro? Aquí el que está hablando es Yeshua. ¿Qué dice? No son del mundo. Estamos en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. Entonces no haga las cosas que hace el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2.
Romanos 12:2 dice: no sigan los caminos de este mundo. Por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Elohim. ¿Y cómo es la voluntad de Elohim? Dice: buena, agradable y perfecta. No sigan los caminos de este mundo. No se asimilen a este mundo. No se adapten a este mundo. Es lo que quiere decir. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Su capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Versión BIN dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia, otra versión dice vanagloria, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces el primer punto es: no debemos adaptarnos a las cosas de este mundo, no seguir la corriente de este mundo, no asimilarnos a lo que el mundo hace. Amén. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y en este mes mucho más todavía. La cultura del mundo, las costumbres del mundo, el idioma del mundo, los gustos del mundo, la comida del mundo, la forma de hablar del mundo. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto número 2. A ver si me alcanza. No a la idolatría. Primera de aquí hay un punto, hermano, que yo sinceramente lloré. Se lo voy a leer de último. No a la idolatría. Primera de Macabeos 1, 41 al 58. Son bastantes largos, pero es necesario leerlos. Se lo leo rápido. Primera de Macabeos 1, 41 al 58 dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las demás naciones obedecieron la orden del rey. Incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén, además de ciudades de Judea, decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibía ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, los Moedim, el santuario y todo lo que era sagrado. Que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Esto está en la historia. Esto ocurrió en Israel. Mire qué tremendo. Dejar sin circuncidar a los niños. Mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. ¿Se ha hecho eso en la actualidad? ¿Sí o no? Cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios
muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. La ley del Eterno la traicionaron. Acudieron a cumplir las órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Quisleo del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. Verso 55 dice: en las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso a esos dioses extraños. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. O sea, la Torá, si alguien tenía la Torá, le prendían fuego. Y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Elohim, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, usando la fuerza, procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. ¿Ah? Una persecución total para aquellos que guardaban y que todavía, a pesar de todo eso, querían seguir agradando al rey. La pregunta es, ¿qué hiciéramos nosotros? Y la pregunta es válida porque esto que le estoy leyendo va a volver a acontecer. Sucederá otra vez. Dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 9, dice: esto es lo que volverá a ocurrir en la época del antimesías. Dice Eclesiastés 1:9: lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, lo que una vez fue, volverá a suceder. Vuelve a suceder. Segunda de Tesalonicenses. Le leo la Sefer Dabar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua el Mashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Adón ha llegado. Hay gente que dice, no, ya el Señor vino. No, espérese. Ya vino una vez. No, pero ya vino por segunda vez. No, espérese. Porque Él da una señal. ¿Cuál es la señal? Está en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Yeshua no volverá a aparecer por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición. Ahí está hablando del antimesías o el anticristo. Entonces no puede venir Yeshua hasta que aparezca el antimesías. O sea, primero aparece el antimesías y luego aparecerá nuestro Redentor y Salvador Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa esto? Que nosotros tendremos que pasar lo que la gente llama por la gran tribulación. ¿Cuántos están preparados a dar su vida si fuese necesario? ¿Ah? Verso 3, se lo leo nuevamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición. Hermanos, porque esto es importante, y yo tengo una enseñanza que tengo que darla acá, se la voy a dar a ustedes como primicia. Porque el sistema religioso le ha hecho creer a la gente del rapto de la iglesia en secreto y que nos vamos para el cielo y que mientras aquí estamos allá en la boda del Cordero arriba, aquí va a estar en una... No, hermano. Eso es un engaño del diablo. Correcto. Y eso es un engaño del diablo para que la gente no esté preparada. Entonces, el verso 4 dice, el cual se opone, o sea, aparecerá el hijo de perdición, el cual se opone, igual que Antíoco Epífanes, que es un prototipo de antimesías, dice, el cual se opone y se levanta contra Elohim, que es digno de adoración, así como contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Dios, haciéndose pasar por Elohim. ¿Y cómo se llamaba Antíoco Epífanes? Epífanes, Dios manifestado. Se hace pasar por Dios. Esto volverá a acontecer. Y los que son llamados iglesia, durmiendo en los laureles. Durmiendo el sueño de los justos. Echado en la hamaca y babeando para un lado. Pero esto es serio, hermano. Esto es realmente para que nosotros, como decimos popularmente, pongamos las barbas en remojo, nos autoexaminemos en qué condición estoy yo cuando acontezca todo esto. Le voy a leer la porción más larga, creo. Primera de Macabeos 1:59 dice: el día 25 de cada mes se ofrecía sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron, con sus niños colgando al cuello, y mataron también sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, porque los obligaban, todo lo que sacrificaban en esos altares impuros, obligaban al pueblo a que se los comieran. Claro, porque iba contra la ley del Eterno. Entonces, dice, verso 63 dice, prefirieron morir antes de profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Los obligaban a comer cerdo y decían, no, máteme si quiere, y los mataban. ¿Qué diría usted y yo? Bueno, pues está bien, tráigame un chifrijo entonces. Tráigame un poquito de panzada ahí con limón entonces. ¿Ah? Fueron días terribles, de terribles calamidades para Israel. Sí, hermano. Mire qué tremendo. Mire, y este es el texto que yo quiero leerle, que a mí me hizo llorar. Me hizo llorar esta mañana que estaba terminando de preparar esta tarde. Me hizo llorar, amados. ¿Y sabe qué? Me hizo tener vergüenza de mí mismo. Porque le voy a leer la historia de Eleazar, un anciano de 90 años, maestro de la ley. Y mire lo que le acontece a Eleazar. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, o sea, le abrieron la boca, a comer carne de cerdo a Eleazar. Pero él prefirió una muerte honrosa a una vida sin honor. Se dirigió voluntariamente al lugar del suplicio.
no, máteme. Y él mismo caminó hacia donde lo iban a torturar. Un anciano de 90 años. Después de haber escupido la carne, soportó como deben soportarse quienes firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que desde tiempo atrás conocían a aquel hombre, tomándole aparte, le aconsejaron que hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera. O sea, los que estaban ahí, que eran mismos judíos, que lo estaban obligando, que estaban al servicio del rey Antíoco Epífanes, mire, está bien, pero vaya, tráigase una carne de vaca y haga que está comiendo cerdo. Y él dijo, no, yo no voy a fingir. Oiga, dice, los que presidían esta comida prohibida por la ley y que desde tiempo atrás conocían a aquel hombre, a Eleazar, tomándole aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Verso 22 dice, así evitaría la muerte, y ellos por su antigua amistad con él le tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable vejez y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de ser su conducta intachable desde la niñez, y especialmente digna de la santa ley establecida por Elohim, respondió contundentemente o consecuentemente, quitadme la vida de una vez. A mi edad, dijo él, no es digno fingir. No es digno fingir. No voy a aparentar algo para salvar mi vida. No es digno fingir. Esto es un hombre de verdad. Esto es un hombre, hermano. No quiero que muchos de los jóvenes lleguen a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera. Porque si él fingía, los que lo estaban viendo iban a creer que era verdad. Yo no quiero ser mal ejemplo para los jóvenes. Después de tantos años que le sirvió al Eterno desde la niñez, y que ahora a los 90 años la gente crea que yo me vendí y que me cambié a una religión extranjera. Dice, a mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes lleguen a creer que yo, Eleazar, a los 90 años abracé una religión extranjera, y que así, a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. ¿Se da cuenta, amado hermano, cuán importante es nuestro testimonio? Tu testimonio. Porque hoy nos pueden ver aquí, y aquí nos volvemos a ver todos, y todos tenemos carita de santos. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Pero qué tal en el trabajo? ¿Pero qué tal en la calle? Que aquí somos una cosa, pero luego en la casa o en el trabajo o donde sea decimos malas palabras, tratamos mal a la familia, al compañero de trabajo, insultamos, proferimos palabras soeces, y después nos ven aquí enseñando palabras. ¿Qué va a decir esa gente de afuera? No, hombre, para ser como Julano, para ser como Mengano. Eso es un hipócrita. Eleazar dice, así que a causa, no quiero que si yo hago eso, y a causa de esta hipocresía, y por tener una vida corta, que va a ser corta ya un hombre de 90 años,
Y él sabía que no iba a vivir mucho. Dice, ellos caigan por mi culpa en el error. Mi testimonio vale más que cualquier cosa. Con esto atraería sobre mi vejez la infamia y la deshonra. Además, aunque ahorita evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Wow. Esto es un hombre de verdad. Me puedo librar de la muerte del hombre, pero ¿quién me libra a mí del Todopoderoso? Ni vivo ni muerto. Tremendo, ¿no? Yo no sé usted, hermano, pero yo lloré leyendo esto. Me conmovió de una manera. Por lo tanto, dice, abandono esta vida con valor. Wow. Abandono esta vida con valor para mostrarme digno en mi vejez. Y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, estando dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Wow. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. Los que le conducían al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Antes fueron amables, pero ahora lo trataron con dureza. Y lo comenzaron a golpear y a golpear y a golpear a un anciano de 90 años. Verso 30 dice, pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo, suspirando, el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que aunque pueda escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Wow. De esta manera murió, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a la nación entera un ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud. Wow. Amén, aleluya. Qué hombre. Qué hombre, ¿ah? Impresionante. Acuérdese de esta lectura cuando aparezca el hijo de perdición. Se va a acordar de mí. Míreme bien, porque esa es la imagen que usted va a tener cuando va a tener que tomar una decisión entre la vida y la muerte. Se va a acordar de mí. De esta enseñanza usted se va a acordar. O acepta lo que te impone el mundo, o aceptas la ley de Dios aunque tengas que morir físicamente. Y eso era de lo que nos hablaba Yeshua. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso clave, verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eleazar perdió su vida, pero ¿qué hizo? La halló. ¿Qué quiere usted? ¿Qué queremos nosotros? Quería cerrar con este pasaje que a mí me impactó muchísimo. Todo esto ocurrió
y que nos quedó en la historia para que hoy nosotros podamos entender cuando usted escuche Hanukkah a qué se refiere. La próxima semana, si el Eterno lo permite, daremos fin a esta enseñanza. Amén. Amén. Así que, shalom a todos.